¿Qué tal, queridos amigos? Anoche, la noche del miércoles 21 de septiembre, en la bellísima Casa Mudéjar, bajo los auspicios del Republicano Ayuntamiento de Torreón, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación, hubo un coloquio donde participaron las estimables maestras Nadia Contreras, coordinadora de literatura del IMSE, y la maestra Norma Saucedo, que es la directora del Museo de la Moneda y también del Museo del Canal de la Perla. Las dos se explayaron sobre un asunto importante: cuál es la relación entre literatura y ciencia, entre poesía y saber sistemático, metódico, comprobable, verificable, empírico. Y lo hicieron muy bien. Eh, ya eran las 8:30 cuando terminaron de exponer sus brillantes ideas, y como era tarde, pues yo anuncié que iba a hacer un video donde iba a exponer las mías. Es un tema ciertamente apasionante. Eh, a ver, grandes pensadores como Henri Bergson, y antes que Blas Pascal y Baruch Spinoza y el padre de la geometría analítica, el autor del discurso del método y las meditaciones metafísicas, el filósofo del cogito ergo sum, pienso luego existo, René Descartes, pues hablaron de las relaciones entre lo que ellos denominaron espíritu de fineza frente al espíritu de geometría. ¿Cuál es el espíritu de fineza? Lo sutil, lo espiritual, lo inmarcesible, lo etéreo, lo que tiene que ver con las humanidades, lo que tiene que ver con la poesía, lo que tiene que ver con la filosofía más excelsa. ¿Y cuál es el espíritu de geometría? Pues lo que tiene que ver con formas, figuras, números, cantidades, que exige un rigor científico, que busca la exactitud, que busca la precisión. Entonces son los dos espíritus: el espíritu de finura o fineza, por una parte, que tiene que ver con las humanidades en general, y el otro es el espíritu de geometría, que tiene que ver con las matemáticas, pero también con las ciencias empíricas, las ciencias fácticas, como diría el epistemólogo Mario Bunge. La relación existe y es muy importante. Tan existe esa relación que, por ejemplo, en 1927, el francés Henri Bergson, que era un estudioso de la matemática y de la física, obtuvo con todos los méritos el Premio Nobel de Literatura. Él era, por inclinación natural, matemático y físico, pero luego profundizó en la filosofía y se expresó con tanto valor literario, con tanta calidad estilística, que ganó con todos los méritos, insisto, el Premio Nobel de Literatura en 1927. Por otra parte, quizá el intelectual más completo del siglo pasado, Bertrand Russell, Sir Bertrand Russell, que trabajó en la Universidad de Cambridge, en la Universidad del Puente de Cam, y que daba clases de matemáticas. Y digo que es el intelectual más completo porque junto con su maestro Whitehead escribió la Biblia moderna de las matemáticas, que se llama Principia Mathematica, que es un libro donde expone de manera magistral, impresionante, bella, pues la lógica moderna, que tiene que ver con la matemática más avanzada. Pero le interesaba la historia, le interesaba la filosofía, le interesó la educación, le interesaron las humanidades. En todo incursionó, incluso en la política activa, Sir Bertrand Russell, y fue bueno en lo que hizo, muy bueno. Se expresó también con mucha belleza, con el espíritu de finura de que hablan los clásicos, y ganó en 1950 el Premio Nobel de Literatura. Y así hay muchos más.
filósofos como Leibniz, que era un gran matemático, junto con Newton, desarrolló lo que Newton llamaba método de fluxiones y Leibniz llamó cálculo infinitesimal, que es el término que predominó. Y así, varios más. Husserl era matemático, Kant era un estudioso de las matemáticas, Platón decía que nadie entre aquí, a su academia, a su escuela de filosofía, si no sabe geometría. Entonces, hay una relación necesaria. En tiempos medievales, por ejemplo, ¿qué era lo que se enseñaba a la gente en sus estudios superiores? En las escuelas catedralicias y palatinas, que son los antecedentes directos de las universidades, se enseñaba el trivium y el quadrivium. ¿Qué es el trivium? El trivium es lógica, el trivium es dialéctica y el trivium es retórica. Trivium, repito, 3 vías, 3 caminos, 3 senderos. Lógica, también dialéctica y finalmente retórica. La lógica enseña a ordenar el pensamiento, a exponer claramente las ideas, a sacar conclusiones válidas. Le interesa el pensamiento correcto. Tan importante es la lógica que Aristóteles ponía como introducción obligatoria a toda filosofía el estudio de la lógica. Él le llamaba instrumento, herramienta, organon, que es lo que en griego significa eso, instrumento, herramienta, utensilio, que es el recurso propedéutico, es la herramienta que sirve como antecedente para fundamentar todo el edificio filosófico. Después de la lógica se enseñaba dialéctica, entendiendo por dialéctica el arte de argumentar y de discutir, de debatir, de encontrar fortalezas y detectar debilidades en una discusión intelectual, en una disputa académica, en una logomaquia. ¿Qué es esto de logomaquia? Pues una lucha de ideas y de palabras. Entonces, la dialéctica, en este sentido, significa el arte del diálogo académico, el arte de la polémica, el arte del debate. Hay que tener facilidad de palabra, pero también claridad de ideas. Y finalmente venía el estudio de la retórica, que es el arte de embellecer las palabras, de dar calidad estética al discurso, de volver elegantes los textos. Por eso hay quien confunde la retórica con la oratoria. Claro que la oratoria forma parte de la retórica, pero la retórica es un campo semántico mucho más amplio que la mera oratoria. Y la retórica también tiene que ver con textos, es decir, con escritos, con pensamiento que se ha plasmado, no me gusta tanto el verbo, pero se usa en papel o en otros asientos donde se expone ese pensamiento. Entonces, ese era el trivium. Y luego venía el quadrivium. Estamos hablando de tiempos medievales. ¿Y qué era lo que se enseñaba en el quadrivium? Se enseñaba aritmética, se enseñaba geometría, se enseñaba armonía, entiéndase música en el sentido más noble y completo de la palabra, y finalmente se enseñaba astronomía, que en tiempos muy antiguos pues se confundía con la astrología, es la verdad. Hay todavía en el tercer milenio del siglo XXI, en este año de 2022, hay gente que consulta horóscopos y manda a hacer cartas astrales y está buscando siempre su signo zodiacal en las revistas, en los periódicos, en los programas radiofónicos, porque cree que los astros regulan su existencia concreta. Entonces, repito, ¿qué es el quadrivium? El quadrivium es aritmética, que es la teoría de los números en sí mismos, geometría,
que son los números en el espacio, metrón, medida, geotierra, tiene que ver con la agrimensura, con la medición de terrenos. Y luego venía la armonía, que son los números en el tiempo. La música es el arte de combinar los sonidos a tiempo. Hay quien dice con el tiempo. Y uno de los elementos de la música, de hecho hay tres, hay quien dice que son cuatro, pues es la armonía, junto con la melodía y con el ritmo, y hay quien separa el tempo. Ya veremos en otra oportunidad algo de teoría musical. Les recomiendo mucho que lean Cómo escuchar la música de Aaron Copland, genial compositor norteamericano, que entre otros alumnos tuvo al mexicano José Pablo Moncayo. Bueno, pero para no divagar, el tercer elemento, el quadrivium, es la armonía, entendiendo por armonía toda la música. Y el cuarto elemento es la astronomía, que en tiempos antiguos se confundía con la astrología y que en realidad aspiraba al conocimiento del universo, a la cosmología, a la estructura fundamental del universo. Acuérdense, por ejemplo, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Anaxágoras, todos ellos filósofos presocráticos, les interesaba el arjé, el constitutivo fundamental del cosmos, el primer principio, la sustancia primordial. Bien, trivium y quadrivium se encuentran, se complementan. El espíritu de fineza propio del trivium con el espíritu de geometría propio del quadrivium. Claro que debemos verlo así, como realidades complementarias, pero muchos necios lo han querido ver como realidades opuestas. Se cuenta, por ejemplo, que en Massachusetts, en distintas ciudades del estado de Massachusetts, en la costa atlántica norte, la parte antigua de los Estados Unidos, Massachusetts, una de las 13 colonias originales, pues todos sabemos que ahí está la universidad de mayor prestigio del planeta, Harvard. Pero también en Massachusetts está el tecnológico de mayor prestigio del mundo, el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y entre ellos hay una enorme rivalidad. ¿Entre quiénes? Entre los estudiantes y profesores de Harvard y entre los estudiantes y profesores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por supuesto, se supone que en Harvard pues predominaría el trivium, aunque tiene, por supuesto, carreras científicas y tiene ingenierías y saberes tecnológicos muy avanzados. Y en el MIT predomina el espíritu de geometría, aunque también imparte disciplinas que tienen que ver con el espíritu de fineza. Es un hecho. Por ejemplo, ahí está el gran lingüista Chomsky, que también tiene un influjo político, politológico extraordinario. Noam Chomsky, el de la gramática generativa. Bueno, pero hay una broma, un chistorete. Se dice que en Estados Unidos, cuando ven a alguien en una caja rápida con más de una docena de artículos, cuando el letrero está bien claro que en las cajas rápidas solamente se pueden pagar 5 artículos, 5 mercancías, el gerente y la cajera dicen, ay, una de dos, o es un tonto del MIT que no sabe leer, porque los del MIT solo saben de números y de cuentas, o es un idealista ingenuo de Harvard que no sabe contar. Entonces es la rivalidad entre los números y las letras. Pero no tiene por qué haber esa rivalidad. Mire, los neurocientíficos, desde hace mucho tiempo, gracias a estudiosos como Ghazine Angay, Sperry y otros más, saben que nuestro cerebro, los dos hemisferios corticales, tienen funciones muy especializadas.
En el común de los mortales, el hemisferio izquierdo es analítico, es discursivo, tiene que ver con cantidades, tiene que ver con mediciones, tiene que ver con precisión, busca el rigor, aspira a captar lo duro, lo consistente, lo duradero. Ese es el hemisferio izquierdo. Es analítico, es racional, es discursivo, es metódico, es secuencial. Pero el hemisferio derecho, la zona cortical, se especializa en lo intuitivo, en la imaginación, en la fantasía, en lo sutil, en lo etéreo, en lo que puede ser inacible, en lo abstracto. Todos tenemos los dos hemisferios y en cada persona predomina uno de los dos hemisferios. Pero no puede haber una separación tajante en el común de los mortales, en una persona normal, entre sus dos hemisferios. ¿Qué une a los dos hemisferios? Pues tenemos una estructura que se llama cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso permite una vinculación efectiva entre los dos hemisferios. Hay personas que quirúrgicamente les han extirpado un hemisferio para salvarles la vida. Hay casos graves de disfunciones encefálicas, de alteraciones cerebrales, y a veces para salvar la vida hay que extirpar uno de los hemisferios, y se puede, pero obviamente estamos hablando de casos muy raros, de casos extremadamente singulares, hasta se puede decir únicos. Las personas normalmente funcionamos con los dos hemisferios, aunque en cada uno de nosotros predomine uno sobre el otro. Pero todos funcionamos en los dos hemisferios. Incluso hay ejercicios de desarrollo humano, de educación neurocientífica, para desarrollar los hemisferios de una manera más armónica. Mire, por ejemplo, en Bulgaria, el doctor Georgi Lozanov, que era lo mismo un médico que le fascinaba la neurociencia y le fascinaba la pedagogía progresiva, sabía mucho de Raja Yoga, que es más que el yoga físico como el Hatha Yoga, y él decía que con respiración rítmica, con visualizaciones y con la audición de música de compás lento, una música, por ejemplo, tomaba piezas barrocas y se quedaba con los largos y con los adagios, y con esa música se ralentizaba el organismo y se provocaba lo que se conoce como hiperpnesia. ¿Qué es esto? Pues supermemoria. Es un hecho que la respiración acompasada, que la relajación profunda, que la audición de música barroca o de cantos gregorianos provocan que nuestro organismo se armonice, y estando en armonía, pues alcanzamos ondas cerebrales que facilitan la concentración, la introspección, la creatividad, el desempeño óptimo. Lo mismo ondas cerebrales alfa, que se pusieron de moda, aunque esto se descubrió a finales de la tercera década del siglo XX, pues lo puso de moda, por ejemplo, José Silva con su famoso método Silva de control mental, que yo recomiendo, que te enseña a provocar de manera intencional, a propósito, voluntaria, las ondas cerebrales alfa. Pero pues hay otras ondas más profundas. Y Georgi Lozanov en Bulgaria demostró que había una retención mayor escuchando esta música de adagios y de largos barrocos. Hay también la de Mozart y el canto gregoriano sirven, la música de Ravi Shankar en cítara hindú, algunas expresiones de lo que se conoce como New Age, en fin,
Está de moda, por ejemplo, también el solfeggio, que son sonidos especiales de cierta frecuencia vibratoria que provocan que nuestro organismo entre en armonía, funcione mejor, tenga un desempeño óptimo. Pero, ¿qué era lo que provocaba todo esto? El feliz encuentro entre las capacidades, destrezas, pericias, habilidades del hemisferio izquierdo, el de la lógica, pensamiento discursivo, procedimiento secuencial, rigor, precisión, exactitud, con el hemisferio derecho, la intuición, la fantasía, la imaginación. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y su teoría de la relatividad, aunque usted no lo crea, sale al imaginar Einstein. Es el primer paso. Cuando Einstein se imaginó cómo sería viajar como si fuera un caballo en un rayo de luz. Y surge la teoría de la relatividad en aquel año maravilloso de 1905, el Annus Mirabilis de Einstein, la teoría de la relatividad, y surge a partir de lo que Teresa de Jesús llamaría la loca de la casa, pero que Einstein dice la imaginación es más importante que el conocimiento. Anoche, si mal no recuerdo, el profesor, el doctor en historia, Rodolfo Esparza, habló de Piaget y de Vygotsky. Era un coloquio, el público intervino y eso es lo que se pretende en un coloquio. Y lo hizo brillantemente el señor Esparza. Da la casualidad que yo tengo años estudiando a Piaget y que he leído todo lo que Piaget escribió. Mi admiración no ha declinado, sé que hay cosas ya superadas del pensamiento piagetiano. Normalmente la gente se conforma con la psicología genética o psicología infantil y del desarrollo de Piaget, que por cierto no era psicólogo de carrera, él era zoólogo y le interesaban los moluscos. La parte de la zoología que estudia los moluscos se llama malacología. Y Piaget, observando cómo se adaptaban al entorno los caracoles, desarrolló una teoría del conocimiento, una epistemología genética. ¿Qué es el conocimiento? A ver, nos vamos con Jensen, nos vamos con Kant, nos vamos con los grandes tratadistas de gnoseología, teoría del conocimiento, también llamada crítica. El conocimiento es la relación entre un sujeto y un objeto mediante el pensamiento. Eso es el conocimiento. Definición clásica. La relación entre un sujeto y un objeto mediante el pensamiento. Y usted lo sabe, principalmente en Europa, pero luego se extendió al mundo entero, hubo una gran rivalidad entre los racionalistas y los empiristas. ¿Cuál es el origen del conocimiento verdadero? Del conocimiento que busca la ciencia. Los racionalistas dicen el pensamiento correcto, el orden de las ideas paso a paso, que las premisas lleguen a una conclusión precisa. Eso dicen los racionalistas. Lo que importa es el orden, lo que importa es el procedimiento correcto, lo que hoy llamaríamos un algoritmo. Los empiristas, en cambio, dicen, no, lo que importa es el dato duro, lo que importa es la experiencia sensible, lo que importa es la realidad extramental. Y tenemos, por ejemplo, a racionalistas como René Descartes, como Baruch Spinoza, como Wilhelm Leibniz, y tenemos a empiristas, sobre todo británicos. El primero, Francis Bacon. Bromeando digo, Pancho Tocino, Francis Bacon. Pero luego viene Juan Candado. ¿Y quién es ese? Pues John Locke, perdón. John Locke
fue un gran empirista, como lo fue David Hume, como lo fue Berkeley, son empiristas. ¿Sabe qué? El nacido en Neuchâtel, Suiza, que presidió el Instituto Jean-Jacques Rousseau durante muchos años y que es un genio entre los genios, Jean Piaget, decía, no, el conocimiento verdadero no surge solamente por ordenar los pensamientos y tampoco surge por obtener datos empíricos. Son cosas necesarias, sine qua non, pero ¿cuál es el origen del conocimiento? No es el manejo racional de ideas y tampoco es la mera consecución de datos empíricos. El origen del conocimiento está en la acción, está en la adaptación que implica asimilación, acomodación a las exigencias del entorno. Todos los seres buscan sobrevivir y la relación que a los filósofos más abstractos le interesa entre el sujeto y el objeto mediante el pensamiento, pues en la práctica es cómo le hace un animal, una persona también, para sobrevivir ante las demandas de un entorno complejo. Eso es inteligencia. La inteligencia es la adaptación creativa a las demandas del entorno. Y decía Piaget, necesitamos valores. ¿Y qué son los valores? Los intereses, los factores energéticos de la conducta. Un valor se aprecia ahí donde se capta la relación entre un satisfactor y una necesidad. Repito, el valor se descubre al captar la relación entre un satisfactor y una necesidad. Los valores son motivos y los motivos mueven, dinamizan. Por eso Piaget, que no solo era psicólogo, él era zoólogo de origen, pero luego se hizo epistemólogo, filósofo, lógico. Hay que leer a Piaget completito. Piaget insiste que son las acciones, las conductas, los comportamientos adaptativos que implican asimilación y acomodación lo que construye el conocimiento verdadero. También se mencionó a Vygotsky, que mucha gente sin leer a Vygotsky siempre lo quiere contraponer a Piaget. Vygotsky fue un estudioso soviético que le fascinaba la matemática, pero también la ciencia empírica, y que quiso ver cómo podía promover el desarrollo humano, sobre todo de niños que habían enfrentado carencias. Y se dio cuenta, por ejemplo, de la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial. Y lo decía bien anoche, el doctor Esparza. Él acentúa la importancia de la socialización. Resulta, y lo hemos comprobado los que nos dedicamos toda la vida a dar clases, a la docencia, a la práctica magisterial, lo hemos comprobado que muchas veces aprendemos más de los pares que de los superiores. Traduzco, un niño, un adolescente, un jovencito o jovencita le entiende más a un compañero que ya le entendió, muchas veces le entiende más a este compañero o compañera que ya le entendió que al docto profesor, que al sabio maestro. Sí, hay muchas cosas que deberíamos incluir en esto. Hay otro gran epistemólogo, Henri Vallon, francés, extraordinario, que también debemos leerlo como psicólogo del desarrollo, pero también como epistemólogo. Y hay que abrevar también en la neurociencia. La despreciada imitación, que no es copia servil, es importantísima. Los seres humanos tendemos a imitar a otros seres humanos. Se descubrieron, por ejemplo, las neuronas espejo. Ya como Rizzolatti
que vive en Estados Unidos, pero él es italiano, es un neurólogo que se dio cuenta del obvio. La gente imita, la gente aprende por analogía, la gente aprende por ejemplos, por modelos, por paradigmas. Y lo que vemos que le genera éxito, recursos satisfactores a otras personas, tendemos de manera natural, sin pensar, sin analizar, sin llegar a la metacognición, tendemos de manera natural a imitarlo. Por algo, lenguas orientales, exactamente el mismo verbo que es aprender, es el mismo verbo para imitar. Pero creemos que imitar pues es una copia servil, un plagio burdo. No, es aprender en cabeza ajena. Sí se puede experimentar en cabeza ajena. Entonces, bienvenida a la relación entre el espíritu de fineza y el espíritu de geometría, entre el trivium y el quadrivium. Hay que leer. Alguien me decía recientemente, ¿y por qué dan plática de tanatología allí en la biblioteca? Esa persona me decía, ahí las bibliotecas son para literatura. Pues no, las bibliotecas son para el saber completo, para la universalidad de las ideas. Y qué bueno que haya libros literarios, claro que tenemos un gran acervo literario, pero tenemos también muchos libros académicos, libros de ciencias duras, de ciencias sociales, de humanidades, de filosofía, tratados académicos. Hay que buscar las dos cosas. Yo tengo, pues era unas 3 décadas, leyendo un 50% de textos académicos, ensayos, tratados, libros de divulgación científica, y el otro 50% de textos estrictamente literarios. Así como tenemos 2 piernas, intelectualmente tenemos que movernos en 2 soportes, el literario, humanista, sutil, blando, discursivo, y el otro es el duro, el empírico, el del dato comprobable, el de información verificable, las 2 cosas. Tenemos que ser completos. Entonces, que nuestro cuerpo calloso trabaje a todo lo que da y que se armonice nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. Y así, pues, tendremos más plenitud en nuestros días. Créanme que tan fuerte o más que el placer de la comida, de la buena bebida, el placer sexual, aunque usted no lo crea, es el goce heurístico. ¿Qué es eso de heurístico? Pues el placer del descubrimiento, del aprendizaje, del logro académico, de la satisfacción, de profundizar en el saber. El saber sabe bien. Bueno, ya hablé mi media hora, agradezco su atención. Hasta la próxima.